La tormenta arrancaba tejas y voces al mismo tiempo. La lluvia golpeaba, como si intentara borrar los muros de la casa grande. El viento traía tierra y café, y la tormenta hacía crujir las vigas como si la casa tuviera la edad de los pecados que guardaba. En el cuarto principal, las velas luchaban por no ser apenas manchas pálidas en la oscuridad. Violante Méndez da Costa estaba sentada al borde de la cama, con el camisón pegado a la piel por la humedad y por la fiebre que llegaba desde otro lugar. Un deseo que no respetaba los lutos ni las normas, una urgencia que la clavaba al presente, como si cada gota que sacudía las ventanas repicara contra su propia carne. Él estaba allí, junto a ella, y no exactamente en la misma posición que la mayoría de los hombres con los que ella había compartido lechos por necesidad o por política. Kael tenía los ojos de un verde que no se confundía con la hierba. Parecía contener en su iridiscencia algo de la tarde del trópico y algo de una tarde robada. En esa luz amarilla y temblorosa, sus manos buscaban, tanteaban, recordaban los contornos de un cuerpo que no era suyo, ni del todo suyo. Había una restricción en cada gesto, una oscilación entre la entrega y la memoria del hierro. La pregunta entonces pendía entre las sábanas empapadas de humedad y de secreto. ¿Qué sucederá en el cuarto? La respuesta no era simple, no había una sola respuesta. La vela ardería hasta el final y la noche llevaría consigo la evidencia, pero lo que había causado aquella escena tenía raíces más profundas que la tormenta. Antes de que la casa se cerrara en una noche de precipitaciones y respiraciones temblorosas, hubo una plaza, una puja, una decisión pública que quemó la superficie de la vida de Violante y señaló a Kael como un bien y a ella como transgresora. Volvamos entonces atrás, a la plaza donde todo empezó. La subasta se celebraba a la hora de siesta, cuando el aire vibraba y los hombres se quitaban el polvo de las botas, con movimientos que parecían más ritual que necesidad. La plaza del mercado olía a cuero y a tabaco, a sudor de caballos y a voz de gente acostumbrada a medir valor en billetes y en castigos. Allí, los esclavos eran alineados como si fueran cosechas, resistentes, dóciles, aptos para campo, aptos para servicio, aptos para llevar la paga. Kael entró en escena con una calma que molestaba. No tenía el gesto de quien se sabe sin futuro. Tenía más bien la presencia de quien está acostumbrado a observar con los ojos abiertos, a guardar historias detrás de la mirada. Violante no solía involucrarse en aquello. Viuda, dueña de tierras, administradora de cuentas y de silencios, su lugar en la sociedad estaba marcado por el orden que ella misma debía mantener, un balance entre respeto y recelo. Había días, y muchos, en que su tristeza era una coraza. No era una mujer que comprara esclavos por capricho, pero cuando la vieron entrar en la plaza, los rumores se espaciaron como hojas que se apartan al paso de un carro. Ella caminó hasta la tarima con la misma firmeza con la que firmaba documentos. No levantó la voz. Miró a aquel como quien mira a un objeto y al mismo tiempo como quien mira un espejo que devuelve la vida impresa de otra manera. La puja fue algo que rompió el aire como un golpe de tambor. Hombres aguardaron a ver si su gesto era una provocación. Algunos sonrieron con desdén, otros con miedo. Ella subió la cifra. Otra vez, el precio subió y con él las miradas, los comentarios ahogados, los chismes que saltaban como mosquitos. Hubo un momento en que el martillo estuvo a punto de caer y el silencio se hizo tan absoluto que hasta el ruido del río pareciera fingir. Violante dio su nombre, como si lo pusiera sobre la mesa para convertirlo en juramento. Compró aquel a un precio que era, para muchos, una extravagancia, para todos, un escándalo. No lo hizo porque necesitara mano de obra extra. No lo hizo por caridad. No lo hizo por posesión material. Lo que atravesó su cuerpo en aquel instante fue un choque antiguo, una pulsión que había empezado cuando lo vio, un deseo que tocaba la memoria de una vida en que las decisiones habían sido suyas y que ahora la devolvía a la precariedad de querer sin permiso. Comprarlo fue un acto público de desobediencia y de confesión privada. Significaba también
Pero ella no lo admitía todavía, que estaba dispuesta a pagar no solo con dinero, sino con reputación. El pueblo no se lo perdonó. La compradora de lutos, la viuda que tenía que mantener la casa y las apariencias, se había permitido un capricho que los ojos de la plaza tradujeron en locura. Algunos la llamaron osada, los más, imprudente. Ella sintió el golpe de cada lengua como si fueran latigazos de miradas. Sin embargo, una vez tomada la decisión no mostró arrepentimiento. Salió de la tarima con Kyle a su lado y con una sensación nueva, mortalmente dulce. Su vida, hasta entonces tramada en blanco y negro, se había abierto a un color que no podía controlar. Si esta historia te atrapa y quieres seguir descubriendo qué sucederá en la Casa Grande, suscríbete y acompáñame en los próximos episodios. Regresaron a la hacienda en un carruaje que olía a cuero y a hojas secas. La casa los recibió con su fachada de siempre, balcones que miraban la llanura, gárgolas de vigas, jardines que conservaban la rígida pulcritud de los que ya no entienden la naturaleza. Dentro, el aroma del café tostado y de la cera encendida se mezclaba con el murmullo de sirvientas que no perdían detalle. Benedita, la mucama que había servido a la familia Méndez da Costa, desde que Violante recordaba el olor de la casa, observó la llegada con ojos que conocían el peso de cada secreto. Ella subió las escaleras con la naturalidad de quien ha visto tantas llegadas que no se sorprende. Hizo una mueca que era a la vez reproche y compasión. Vio a su señora con el aire de quien lleva una tormenta por dentro. —¿Estás bien, señora? —preguntó con voz baja cuando nadie más pudo oír. Violante no respondió con palabras. Una parte de su cuerpo había hecho el gesto de comprar, y otra parte necesitaba aferrarse a la idea de que aquello no cambió la lógica de su vida. Hizo que Kell se instalara en una dependencia anexa. La ley y las costumbres pedían distancia entre el amo y la servidumbre, y aún en su transgresión, ella cuidó la apariencia. Lo ordenó como quien coloca piezas en un tablero, con la precisión de quien conoce el ajedrez de la opinión pública. Pero aunque intentara encajonar aquello en formas aceptables, la cercanía a su lecho, la presencia de aquel par de ojos que podían verla dentro de su máscara, era una guerra. Kyle se movía por la casa con una dignidad que molestaba a los que veían solo su condición jurídica. No hablaba más que lo necesario. Tenía el cuerpo marcado por los trabajos del campo, por la ausencia de mimos. Sin embargo, había en su modo de colocarse en el mundo un temple que no devolvía humillación. Más bien daba la sensación de que había sido enseñado a conservar lo propio, aún en la dependencia. A Violante le sorprendía su voz cuando canturreaba en la cochera, una canción sin nombre que parecía hablar de ríos lejanos y de manos que cosechan amaneceres. Ella lo escuchaba desde la ventana, sin que él lo supiera, y en esos minutos la encontró más humana que muchas otras cosas con título de nobleza. El primer encuentro íntimo fue un punto de inflexión que no ocurrió de una vez, ni como un acto repentino y consumado, sino como una serie de pequeñas concesiones y de miradas largas que fueron erosionando las barricadas. Fue en la noche, después de que la casa cerró puertas y apagó voces. Él dijo que necesitaba lavarse. Era una excusa para dejar caer la fatiga y para buscar el alivio de un agua tibia. Violante lo siguió a cierta distancia, sin que al principio lo supiera, atraída por el movimiento de su espalda, por la forma en que el agua acariciaba su piel. Lo vio inclinarse sobre el cubo, los brazos tensos, los músculos trabajando para que la suciedad del día desapareciera. No hubo dramatismo, no hubo poses, solo el silencio cargado de un entendimiento que no había pedido permiso. Luego, quizá por la fatalidad que trae el silencio, ella habló. Preguntó por su tierra, por el porqué de su canto. Él contestó en frases cortas, con pausas que delineaban historias conocidas solo por él. Había sido arrancado de una pradera, separado de una madre que lo había llamado por un nombre que ahora le dolía recordar. Habló de la sensación de que los días se parecían a las cadenas, sucesivos, previsibles, con una sola certeza que era la de no ser dueño del propio tiempo. Violante, que había vivido la muerte de su marido como una fosa de ritos y papeles, sintió una afinidad extraña. Ambos,
en distinto grado, estaban atrapados por fuerzas que no podían controlar. La primera noche en que las sábanas los encontraron, se narró más con las manos que con los labios. No fue una escena primitiva, ni salvaje, ni inocente. Fue la colisión de dos soledades que buscaban asidero. No hubo violencia gratuita. Cuando los cuerpos hablaron, lo hicieron con la urgencia de quien necesita ser reconocido. El consentimiento fue una sombra compleja. Hubo deseo, hubo voluntad, pero también el peso de una relación desigual. Cada gesto llevaba implícito el elemento del poder. Ella, con capacidad de dar y de quitar estatus. Él, con la fragilidad impuesta por la ley. Ninguno de los dos escondió la ambigüedad. Se miraron antes, durante y después, como si quisieran ver en el otro la huella de una responsabilidad que el mundo negaba. Las noches se volvieron corrientes de un mismo río. Durante el día, Violante seguía siendo la administradora inflexible, revisaba cuentas, firmaba con pulso firme, atendía a los hacendados que llegaban con sus papeles y con sus vanidades. De cara al mundo, mantenía la compostura de la viuda que no se deja vencer. Por las noches, sin embargo, la casa guardaba otro horario. En la oscuridad, se permitía la vulnerabilidad de escribir cartas que nunca enviaría, de tocar su vientre y comprobar que había algo nuevo allí. Una sensación de peso, de plenitud que no estaba en su agenda de deberes. Comenzó a sentir náuseas a la llegada del alba y a sorprenderse a sí misma mirando el perfil de su abdomen, con miedo y deseo a partes iguales. Kyle, por su parte, mostraba una nueva mezcla de cautela y ternura. No era un abandono a la servidumbre, ni una entrega desprovista de juicio. Había momentos en que mantenía la distancia, en que recordaba que no podía simplemente adoptar un modo de hombre libre. Hablaba de la fuga como de una palabra peligrosa. La libertad para él era una idea con aristas. La libertad de verdad implicaba una geografía que él apenas imaginaba, el rumor del puerto, el movimiento de barcos que no quedaban anclados a la tierra que lo apresaba. Contaba historias de noches en las que había soñado con el mar, como quien recuerda el nombre de un padre perdido. Benedita observaba todo desde su silla en el corredor. No se metía más de lo necesario, pero tampoco escondía una compasión que se iba convirtiendo en reproche. Era la única que veía la fisura que la compra había abierto en Violante. Lo comentaba en voz baja con otras mucamas, que la señora se había vuelto muda y ardiente, que la casa respiraba distinto. A veces entraba en la alcoba con la naturalidad de quien administra cuerpos ajenos, cambiaba las sábanas, olía las sábanas con el gesto de quien revisa un fruto maduro y peligroso. Había aprendido a medir sus palabras. Sin embargo, cuando la encontró una tarde sentada junto al balcón, con la mirada perdida hacia la llanura, no pudo quedarse callada. «Señora», dijo con la llanura en la voz, «hay cosas que el mundo no perdona. Cuidado con lo que se siembra». Violante levantó la mirada con la velocidad de quien se cree imbatible y de pronto siente comezón en la nuca. ¿Y qué se siembra, Benedita? Se siembra fama. Y después, si la tierra no es buena, se siembra condena. Las palabras quedaron como piedras en el estómago de Violante. Ella sabía, con la claridad de quien ha observado a los demás caer, que el escándalo podía arrastrarla. Pero también sentía que detrás de la amenaza había algo que le pertenecía, algo que le reclamaba el cuerpo y la memoria. Comprenderlo no era excusar la audacia de su gesto en la plaza, era aceptar que las decisiones humanas llevan consigo la contradicción de la moral pública y el pulso personal. Las conversaciones nocturnas que siguieron fueron una cartografía de confesiones. Hablaron de madres muertas, de hijos que nunca llegaron, de deudas que no se pagan con oro. Kyle contó, sin teatralidad, cómo su nombre había sido cambiado varias veces en manos distintas. Habló de cómo aprendió a medir la palabra dueño con la misma cautela con la que medía la distancia entre las filas de tabaco. Violante, por su parte, habló de su marido como de una sombra que había sido más alianza que amor. Dijo sin demasiadas palabras que su soledad era un pozo, constante, seguro, sin aire. Hubo momentos de ternura que dolían porque implicaban reconocer una belleza que la sociedad no quería ver. Cuando ella logró reír de una broma pequeña sobre la cocina,
La risa le salió con la fuerza de un rescate. Él sonrió, y en esa sonrisa había algo que se resistía a ser poseído, una afirmación de sí mismo que no cabía en la palabra que la ley le había asignado. Era un desafío silencioso y al mismo tiempo una petición de cuidado. La relación avanzó con pequeños rituales, un libro que compartían en la biblioteca, un café que ella le servía en la mañana mientras la casa despertaba, la canción que él entonaba al atardecer en la cochera. Pero junto a esos actos de casi parentesco, siguió pendiendo la sombra del poder. Cada vez que ella cerraba una puerta, sentía la potencia de su decisión y la vulnerabilidad que le provocaba. ¿Hasta qué punto podía proteger aquello sin destruirlo? ¿Qué precio sería preciso pagar si la verdad salía a luz? Una mañana, después de una noche en la que el sonido de la lluvia había sido menor y la casa parecía respirar, Violante notó que algo había cambiado. No era una epifanía dramática, fue antes una sospecha que se acomodó como un huésped incómodo en su vientre. La falta de la regla, la náusea que se presentaba con la primera taza de café, la sensación de que su cuerpo guardaba una señal nueva. Todo sumaba un rumor que exigía respuesta. Se llevó la mano al abdomen con los dedos temblorosos. No había a quien contárselo sin riesgo. Si la noticia circulaba, arrastraría no solo su reputación sino la seguridad de Kyle. El hijo que pudieran engendrar, esa posibilidad, sería una marca indeleble, un testimonio que el mundo no toleraba. Esa tarde, cerró la puerta de su despacho y escribió una carta que no entregaría. Puso en ella palabras que se leían más a sí mismas que a un lector. Confesar un miedo, admitir un sentimiento, ofrecer a la vez poder y solicitud de discreción. Pidió, en frases cuidadas, que nadie mencionara nada. No por más orgullo, sino por miedo a la aritmética de represalias. La sociedad tenía un cálculo casi matemático para castigar lo que consideraba irregular. Mientras tanto, Kell vivía otra clase de cálculo. Había notado ciertos cambios en los gestos de Violante. Quizá también había visto la manera en que ella la miraba, la misma mirada que usaban las mujeres de la casa al examinar una herida antes de decidir su destino. No era hombre de muchas explicaciones, pero sí de certezas. Sabía que un hijo suyo sería una prueba de una relación que la sociedad no reconocía. También sabía que, si ella lo quería, habría riesgo y posibilidad. Para él ese riesgo no era romántico, era real, tangible. La libertad de nuevo se asomaba como un mapa que uno no puede elegir sin perder algo en el camino. En noches cerradas, sentados junto a la ventana que miraba al sur, hablaron de futuros posibles y de puertas que no estaban abiertas. Ella, con la voz quebrada por la esperanza y el temor, imaginó una vida en la que su hijo pudiera llevar un apellido sin vergüenza. Él, con la prudencia de quien ha aprendido a no confiar en el porvenir, prefirió soñar con el lugar donde nadie mediría el valor de un hombre por la cadena que lo aprisionara. Entre ambos se estableció un pacto callado: seguir adelante con cautela, proteger lo que fuera necesario, aceptar que el cuerpo de la mujer se había convertido en un territorio de disputa. Los rumores comenzaron a correr, como siempre lo hacen en pueblos que miden la honra como si fuese un bien tangible. Había miradas que se volvían cuchillos en las reuniones de la hacienda. Llegó, en uno de esos encuentros de hombres con copas de aguardiente, la primera insinuación: parece que la señora ha cambiado. Cuando la palabra llegó a los oídos de Violante, el golpe fue felino, rápido, doloroso. No obstante, ella se mantuvo firme. Se ponía joyas con una altura que desafiaba a la pequeña maledicencia. Firmaba papeles con pulcritud y organizaba reuniones que la presencia de Kell rondaba como un secreto que ella guardaba con manos de hielo. Entre las conversaciones con Benedita, Violante empezó a medir los pasos de la siguiente jugada. No pensaba declarar el embarazo. Tampoco quería renunciar a lo que comenzaba a llamar la verdad de su vida. Comprendía, con una lucidez que a veces la aterraba, que el hijo sería evidencia. La verdad en ese momento estaba como una mancha bajo la alfombra. La podían esconder por un tiempo, pero con calor y tránsito, la mancha aparecería. Fue entonces cuando, una tarde de verano, que pretendía ser ordinaria,
Llegó un visitante que trastocó el aire con su presencia. Augusto Tavares no venía en son de amistad. Hacendado, de una familia ligada a redes de intereses, tenía en la mirada algo más afilado que la mayor parte de hombres del pueblo. Ambición. Llegó con gestos medidos, con la sonrisa que se usa para intentar cerrar acuerdos y abrir puertas. Saludó con cortesía, pero fue su voz la que dejó una presencia en la habitación como si fuera un pie que se apoyaba en la boca del estómago de Violante. «Se oyen cosas», dijo, con la naturalidad de quien enuncia una verdad que no se atreve a nombrar. «Cosas que pueden convertirse en problemas». Ella le ofreció el té como quien ofrece una tregua. En el intercambio de porcelana y palabras hubo una tensión que no se ocultó. Tavares no preguntó abiertamente, insinuó. Conocía la ley de los gestos. Un hombre poderoso no necesita preguntar cuando puede usar la amenaza como lanza. Violante escuchó sin que nadie la viera el ruido del mundo transformándose. Comprendió que la compra en la plaza había sido apenas el primer acto de una obra que todavía no conocía su final. En la corte de la hacienda, las piezas empezaban a moverse. Había manos que calculaban beneficios, grupos que olían debilidad y poderes que esperaban aprovecharse del rumor. Que esa noche la tormenta volvió, pero de un modo más sutil. Fue su cuerpo el que rugió, la incertidumbre se volvió trueno. Se acostó con la sensación de estar sobre un filo. Miró a aquel mientras dormía. Él parecía tan humano en su respiración como las cosas que ella más temía perder. Tuvo la sensación de que todo dependía de una decisión que todavía no podía nombrar. La primera parte de aquel ciclo se cerró con una promesa que ninguno de los dos se atrevió a pronunciar en voz alta. Proteger, a la manera que la vida permitía, aquello que se gestaba. La casa respiraba alrededor, con sus piezas y sus silencios, y el cuarto principal había dejado de ser apenas un lugar para el descanso. Se había convertido en un territorio donde la pasión, la culpa, el poder y la esperanza se mezclaban hasta crear una atmósfera que olía a sal, a sangre lejana y a café nuevo. En la mañana, Violante se levantó con el amanecer pegado a la piel. Tenía la carta que nadie leería en la mano y la decisión de guardarla entre los pliegues de su camisón. Había cosas que no se podían decir en la plaza, ni en el balcón, ni en el despacho. Algunos secretos exigen una custodia que no coincide con la ley. Guardó la carta en un hueco de su baúl, junto a los recuerdos del marido y a una fotografía que no había sido tocada en meses. Cerró el baúl con una llave que representaba para ella la elección. Mantener la apariencia a cualquier costo o apostar por aquello que nadie permitiría sin pagar un precio. Kyle, por su parte, observó desde la cochera y no desde la sala. Era su modo de estar en el mundo. Siempre al borde, nunca adentro del todo. La posibilidad de la fuga comenzó a filtrarse por su mente como un insecto que reclama el paso. No era un plan inmediato, porque también sabía que huir sin preparación era condenar a quienes se quedaban. La libertad pedía cálculo, algo que no se improvisa en una noche de deseo. Sin embargo, en sus silencios nocturnos, empezó a trazar líneas que tendrían que ver con barcos y con puertos, con dinero contado y con unos pasos exactos. Mientras la casa seguía su vida de rutina y pasión, los hilos de lo público y lo privado se tensaron. Había algo en la atmósfera que prometía no dejar intactos ni los balcones ni la cuna que se anticipaba. Violante lo sabía sin admitirlo del todo. En el fondo de su pecho, la obsesión, ese animal que no pedía permiso, la acompañaba como una sombra que no se apaga con viento ni con lluvia. Y en el cuarto, con las velas ya apagadas por el amanecer, los ojos verdes de Kyle parecían sostener una promesa que, por el momento, era apenas posible. Los ojos verdes de Kyle parecían sostener una promesa que, por el momento, era apenas posible. Las semanas que siguieron se tejieron con la urgencia de quien sabe que hay un tiempo contado. El embarazo, al principio rumor en la carne, fue tomando cuerpo y forma pública en gestos pequeños. La manera en que Violante evitaba encorvarse al atar lazos, la tela de los corsés ceñida con más cuidado para no revelar la curva que nacía bajo la tela. Los criados miraban con discreta curiosidad,
Algunos no sabían leer la verdad, otros la olían como quien detecta sal en el viento. Benedita, que ya no fingía ignorancia, se convirtió en la cómplice mayor. Guardaba frascos, colocaba infusiones en la mesa de noche y por las noches le hablaba con una voz que mezclaba consejo y admonición. «Ten cuidado con las palabras, señora», le decía, mientras pasaba los dedos por la tela del camisón como si buscara costuras de honestidad. «La lengua es más rápida que la victoria». Violante la miraba sin responder, porque sabía que la sabiduría de Benedita no calmaba el temblor que la atravesaba. Sentía un doble peso, el del hijo y el del escándalo. Cada gesto le recordaba la posibilidad de perder no solo lo que tenía, sino aquello que estaba por llegar. Empezó a dividir su tiempo con mayor precisión. Las mañanas eran de cuentas, pagos y reuniones con hacendados. Las tardes para los paseos cortos en los que fingía salud y las noches para la verdad que solo Kell y ella compartían. En público mantenía una compostura que asombraba incluso a quienes la odiaban. En la alcoba, sin embargo, se permitía vislumbrar planes. Las noticias no se quedaron en la casa. Las sombras corren siempre más deprisa que las manos. Llegó a oídos de Augusto Tavares, no por casualidad, sino por la lógica de un pueblo que mide los favores y las deudas en voz alta. Tavares no fue el tipo de hombre que golpea puertas sin saber qué ocurre. Llegó con la paciencia de los que conocen el precio del silencio. Entró a la casa como quien entra a cobrar un impuesto viejo, con esa sonrisa que oculta cálculo. «He oído rumores», dijo al encontrarse con Violante en el salón, con la luz de la tarde atravesando vidrieras que brillaban a medias. «Dicen que su casa respira distinto». Su voz no necesitó más. Violante, que ya había hecho cuentas con la idea de perder, sintió como si le pusieran un espejo frío en la cara. Tavares no hizo promesas, dejó ofertas envueltas en amenaza. Quería, con palabras medidas, convertir el secreto en garantía a su favor. «Podría ayudar», propuso con esa manera suya de pronunciar algo que no era sino un negocio. «Hay formas de preservar los intereses de todos, por un precio». No habló de palabras encantadoras. No las necesitaba. Ofreció sin disimulo la reparación de la reputación de Violante a cambio de su matrimonio y de la sumisión de ciertos bienes. Si aceptaba, él ocultaría la verdad de manera perfecta. Si rehusaba, la exposición sería inevitable. Y en ese gesto estaba la histórica lógica del poder, ofrecer un camino que no era sino otro tipo de encierro. Violante sintió la tierra moverse bajo sus pies. Había calculado que la sociedad exigiría un precio, pero no esperaba que fuera tan frío, tan directo. Las cuentas le aritmética. Su hijo, si quedaba sin amparo legal, sería tomado como mancha. Kyle, si quedaba en la casa, sería objeto de sospecha y castigo. El neto, la lealtad de las manos y la costumbre. Entre todo eso, la posibilidad de asegurarlo con una boda fingida aparecía como una salida que protegía lo fundamental, el niño. Era un sacrificio que no convencía el estómago ni el orgullo, pero sí la mente que planeaba salvaguardas. Después de aquel encuentro, Violante no volvió a dormir con la misma calma. Empezó a calcular pasos como quien dibuja un mapa de huida y de contención al mismo tiempo. Habló con Benedita en voz tan baja que el viento parecía poder retenerla. «¿Y si me casé con él?», murmuró una tarde, mirándola a través de una taza de té. «¿Crees que así el niño estaría a salvo?». Benedita dejó la taza y la miró con la severidad de quien entiende que proteger implica pagar. «Le protegerá de la boca de la gente, señora», dijo, «pero nunca de lo que él dispuesto a quitar. No confíes en las manos de quien te compra ahora el silencio». Era una verdad que no consolaba, solo arrojaba luz sobre la medida del riesgo. Violante lo meditó como quien afila una herramienta. Mientras ella tramaba su respuesta, Kell se debatía con nombres y rutas. La posibilidad de escapar ya no era un sueño suelto. Era un plan que se articulaba en noches de estudio y en la observación de guardias y caminos. No quería abandonar a quien se quedaba atrás y sabía que huir pobremente era una condena. Empezó a formar, con discreción, una red. Algunos hombres del muelle, un marinero con deuda, un viejo conocido que debía favores. Reunió piezas, monedas escondidas, ropas prestadas,
mapas de barcas que salían al caer la noche. Pero cada paso era peligroso porque la casa, aun con sus secretos, tenía ojos. En una mañana en la que el sol golpeaba con más calor del que su cuerpo podía soportar, Kael decidió que ya no podía esperar. Salió con la intención de explorar la ruta hacia el río, medir los tiempos, sentir el olor del puerto que había escuchado tantas veces en sueños. Cuando cruzó el patio, notó hombres que lo miraban con la curiosidad de quien busca noticias. Al llegar al borde del pueblo, alguien clavó la mirada en su nuca. Un cliente frecuente del mercado, un hombre con deudas, un vecino de Tavares que buscaba recompensas. Le siguió preguntas sin importancia, palabras que parecían inocentes y que rebosaban sospecha. La fuga, que Kael había concebido con cuidado, se rompió como una cuerda mal atada. En una noche sin luna, cuando salió con una mochila pequeña y los nervios rotos, un grupo de hombres lo sorprendió cerca del molino. Lo tomaron con la violencia de la costumbre, manos firmes y voces que no pidieron. Fue llevado sin ceremonias al patio ante el asombro de la casa que aún dormía. Los gritos de la madrugada invadieron las ventanas. Las sirvientas se asomaron con el terror de quien ve una tempestad donde antes había calma. El capataz, ese hombre cuyo nombre se decía con una mezcla de respeto y miedo, fue claro en su propósito. El castigo debía ser ejemplar. En la lógica de la hacienda, la desobediencia hay que ajustarla con la ley de los látigos. La noticia corrió hasta los confines de la comarca como un chisme en la piel. Gentes se acercaron para mirar, algunos por justicia, otros por morbo. Violante, despierta por el ruido, se asomó a la ventana y vio la escena que la atravesó con la fuerza de la culpa. Kael atado a un poste, la figura recia del capataz alzando la fusta. No hay manera de describir la violencia sin decir su verdad. El látigo golpeó como una ceremonia cruel. La carne gritó en silencio y la multitud miró como si observara la confirmación de un orden. No entraré en la exageración de la sangre. Bastará decir que la humillación fue pública y la dureza institucional. Kael, en medio del dolor, mantuvo una serenidad que parecía tunearse con la resistencia. Miró hacia la casa buscando la mirada de Violante y en ella leyó la tregua que su amante no le había prometido. Ella bajó. No para detener el castigo, no tenía autoridad para tanto, sino para estar con la verdad en carne y hueso. Llegó al borde del patio con las manos temblorosas, sin gritos ni súplicas que pudieran cambiar el destino marcado. A su paso, la gente hizo un círculo de respeto y horror. Algunos la miraron como a una culpable silenciosa, otros con la indiferencia de los que se creen invulnerables. Tavares estaba allí, por supuesto, con la calma de quien sabe que la fuerza pública no necesita mostrarse para ser efectiva. Miró a Violante con un gesto que no ocultó su cálculo. «Lo siento», murmuró ella cuando pudo. No fue una declaración pública, fue un hilo que intentaba atar la cuerda rota. Kael la miró y en esa mirada hubo, pese al dolor, una afirmación. «Hazlo, haz lo que puedas». Y ella, con la piel encendida por la vergüenza y el amor, decidió que haría lo que la casa no podía ver. La ayuda no vino en la mañana. No fue un gesto heroico de desafío multitudinario. Fue discreta, calculada, como todo lo que ella hacía cuando sabía que el precio sería alto. En secreto, Violante negoció con un viejo marinero al que conocía por las cuentas, a cambio de joyas y de un resto de moneda. Le dio mapas, palabras y una ruta que partía de la playa al amanecer. Preparó ropa que disimulara la huida y escondió monedas en la bota que nadie revisaría. No podía pedir a aquel que huyera con el vientre marcado entre sus fardos. Necesitaba darle la posibilidad de ser libre, y esa libertad venía envuelta en la amargura de la separación. La noche de la fuga fue de niebla y de temblor. Violante no asomó a la ventana. Se quedó en la cama con la almohada mojada por las lágrimas que no rompían el silencio. Benedita, que tenía los ojos secos y la mano firme, se acercó a la cama y sin pedírselo le dejó una carta doblada. Instrucciones, nombres, una promesa. Las palabras que escribió Violante en esa carta no eran para ser leídas, eran para que él supiera que no estaba solo. No podía garantizar el regreso, pero sí un camino.
El momento de la despedida fue contenido para no atraer atención. En la caballeriza, entre olores de heno y de piezas de hierro, los dos se encontraron con la ropa puesta como si fueran a dejar atrás una vida. Kael la miró con los ojos hinchados de dolor y esperanza, y le tocó la cara con una ternura que no admitía reproches. «Vuelve por él», dijo ella, y la voz se le quebró en el final de la frase. «Prométeme que volverás». Él apretó los labios. La promesa se hizo en la forma de un juramento que no necesitó más. Las manos que se tomaron, la boca que rozó una frente, la certeza de que, aunque el mundo fuera una noria de injusticias, había una decisión tomada en el centro del corazón de ambos. «Volveré», respondió Kael. «Por ti, por el niño». Se besaron como se besa una despedida que no busca claridad, sino la fuerza del recuerdo. Luego, con pasos ligeros y la mochila en la espalda, él salió hacia la oscuridad. Las sombras se tragaron su silueta y el olor del heno quedó como testigo. No pasó mucho tiempo antes de que la casa supiera la verdad de la pérdida. Al amanecer, se descubrió la ausencia y las preguntas empezaron a reverdecer. Tavares hizo sus cálculos. La huida le servía como evidencia para presionar a Violante. ¿Cómo había dejado que aquello ocurriera? Era la prueba de su falta de juicio, su negligencia. No se tardó en usar la ausencia de Kael para exigir el casamiento. Si ella aceptaba, callaría sobre el asunto. Si no, la llevaría a un camino de vergüenza pública. Violante, con el vientre ya más evidente y la rabia contenida, tomó la decisión que vaciló su alma. No era una renuncia, sino una estrategia de supervivencia. Se casó con Tavares en una ceremonia que fue más trámite que celebración. La casa se vistió de oropel, la gente acudió marcada por la invitación y por el juicio secreto. En la iglesia, con la banda instrumental que entonaba partituras viejas y sonrisas calculadas, Violante se presentó como la novia que protegía su casa. Miró a Tavares con una mezcla de desprecio y cálculo. Él tenía el poder, ella la necesidad. En noches después de la boda, cuando la casa callada guardaba sus propios sonidos, Violante hizo un recorrido ritual por la habitación que antes conocía solo con Kael. Tocó la cama, dejó una carta en el cajón del espejo y prendió una vela que no era más que una señal íntima. Benedita la encontró sentada en la oscuridad, sosteniendo la luz como quien abraza un recuerdo. «¿Lo hiciste por el niño?», preguntó ella, y la pregunta no parecía buscar reproche. «Lo hice para que tuviera nombre», respondió Violante, «para que no lo quitaran de mí por la fuerza del rumor». El hijo nació en una madrugada en la que el viento amainó. No fue un parto sin tormenta interior. Para Violante, traer al mundo a ese niño fue un acto de rebeldía y de rendición a la vez. Al verlo por primera vez, con la piel rosada y el pecho que buscaba alimento, su corazón se partió en dos formas de amor, por la vida que sostenía y por la ausencia del que la había concebido. En la cuna, colocó una colcha que había bordado sin que nadie supiera el motivo. En la primera noche, cuando el llanto del recién nacido llenó la habitación, Violante lo sostuvo y murmuró palabras que ya no eran de deseo, sino de mandato: proteger, enseñar, recordar. Los años que siguieron fueron de doble memoria. En público, la señora de la casa reclamaba respeto. En privado, la mujer que había amado a un hombre libre conservaba una foto escondida, trazada en tinta y posibilidad. El niño creció con la presencia de una figura que sentía como ausente y como eterna. Tenía los ojos de su padre, ese verde que parecía traer algo del mar y de la pradera en la misma mirada. Cuando el muchacho reía, el eco del nombre de Kael vibraba en la casa como una campana lejana. Violante no dejó que la historia se borrase. Le contó relatos cuidadosamente seleccionados. Habló de un hombre que amó a su madre y que le enseñó el valor de la música y del trabajo honrado. Habló de frases que no desvelaban el todo, pero que plantaban semillas de memoria. Le dejó, escondida entre los pliegues de su ropa, una carta y un amuleto para el día en que pudiera entender. Educó al niño en la discreción de sus pasos y en la firmeza de su mirada. No podía cambiar el pasado, pero pretendía darle herramientas para que no fuera tomada la verdad de quién era. En la casa,
La vida volvía a transcurrir con esa costumbre antigua de aparentar. Tavares gobernaba con la suficiencia de quien sabe que el matrimonio le dio un título moral. Era un hombre que no dejaba de sorprender en su capacidad para transformar victorias en trampas. Violante, día tras día, se erguía como estatua que camina, cuerpo presente, alma en otra parte. Su obsesión se fue metamorfoseando. Dejó de ser deseo carnal para convertirse en una obediencia a la memoria. Recordar a Cael, explicar al niño la presencia de sus ojos verdes, era cultivar una revolución en silencio. Los encuentros con Benedita siguieron siendo la tabla de salvación. La mucama, que había presenciado tantas vidas y tantas muertes, se transformó en confidente y guardiana hasta el día en que no pudo más. A veces, cuando la noche era clara y el niño dormía con la seguridad de quien tiene cuna, Violante le hablaba a la casa como se habla a un corazón que late dentro de la madera. «Te juro que volverá», susurraba sobre la almohada. «Te juro que la memoria es una cuerda que aguanta». No era una promesa ingenua, sino una declaración de fe en la voluntad humana. Sabía que el mundo no se ordena por deseos, sino por actos. Y aquel acto había sido pagar con su honor por la posibilidad de mantener vivo un nombre. La obsesión había cambiado su forma, pero no su intensidad. Mientras tanto, en otro lugar que no era la casa grande, en un puerto, en una taberna oscura en la mar, Cael vivió a la manera de los que buscan rehacerse. Pagó al marinero, trabajó en cubierta, lavó cubiertas, aprendió a nombrar el viento. No fue un destierro simple, fue un aprendizaje que le costó la nostalgia y la memoria. Tenía en la espalda la marca de los latigazos, pero también la certeza de que había cumplido la promesa. Llevaba en el bolsillo la carta de Violante como un talismán. A cada puerto, miraba la línea del horizonte esperando ver la figura de un palo más que le anunciara el regreso. Sabía que la vida le pedía pruebas, sobrevivir y volver con la posibilidad de hallar al hijo que le había dado la mujer que amó. Los años transcurrieron con esa suspendida esperanza. Hubo cartas que nunca llegaron, hubo noticias que hablaban de la vida de los esclavos libres, hubo rumores que hablaban de que Cael estaba en una colonia lejana, cambiando nombres y jugando con sombras. En la casa, Violantes y Tavares envejecían en sus papeles, uno con la comodidad adquirida, la otra con la memoria que no se resignaba. El hijo fue creciendo, y con él la pregunta: ¿de dónde venía su nombre? ¿Por qué de vez en cuando la mirada de su madre se perdía en la ventana del sur? Un día, cuando el muchacho tenía la edad en la que los hombres empiezan a preguntarse por su origen, encontró la carta escondida en el baúl entre papeles viejos. La letra era la de su madre, curva y precisa. Las palabras sabían a amor y a dolor. La carta no le daba todos los nombres ni todas las respuestas, pero le mostraba una verdad central. Había un hombre que lo amó y que había sido expulsado por la ley de los hombres. Al leerla, el niño comprendió más que palabras. Vio en la dedicatoria la profundidad de una decisión tomada por quien había preferido la vergüenza a la pérdida. Esa revelación fue el punto de partida de una nueva vida. El muchacho, con los ojos verdes que había heredado de Cael, miró a su madre con otras preguntas. Violante, que ya no era la joven que compró por impulso, sostuvo la mirada con la serenidad de quien ha pagado con su propia historia. Supo que alguna deuda debía saldarse en el tiempo, no necesariamente con la presencia de Cael, sino con la transmisión de su nombre y su dignidad. Al final, la obsesión de una mujer dejó una huella indeleble. No fue una simple pasión, ni un capricho, ni una locura para comentar en las plazas. Fue un acto que desordenó la moral del pueblo y que, paradójicamente, generó una forma de resistencia. Violante, que había vivido como dueña y se había convertido en madre, transformó su deseo en memoria y su culpa en protección. Había escogido un camino que la sociedad podía entender como traición o redención. Pocas personas le entendieron el precio real. En la habitación principal, el cuarto donde, años atrás, la tormenta y los cuerpos se habían encontrado, quedó la marca de lo intangible: una silla junto a la ventana, un rincón con una vela apagada y una foto en blanco y negro que nadie miraba a menudo. Esa habitación, que había sido el escenario de la pregunta más urgente,
¿Qué sucederá en el cuarto? Se transformó en un santuario de decisiones y de memoria. Allí, las sábanas guardaban el olor de la pasión y la culpa. Allí, la intimidad había dado paso a una historia que atravesaría generaciones. No hubo en la conclusión un final en donde todos los cabos se ataran con la moral de los héroes. Hubo, en cambio, un tejido complejo en el que la supervivencia, el sacrificio y la memoria tejieron una trama que resistía al paso del tiempo. Kael había cumplido la promesa de partir y aunque las distancias lo consumieran, había dejado algo que ni la ley ni las costumbres pudieron arrancar. Un hijo con ojos verdes que era la prueba viva de una unión prohibida. Violante había pagado con su honor la posible estabilidad del niño y había guardado en silencio el recuerdo como una forma de rebeldía. Tavares obtuvo el apellido y la casa. Sin embargo, no consiguió arrebatar la verdad, esa que se resiste a morir porque algunos la custodiaron con celo. Años después, cuando la casa conoció nuevas generaciones, cuando los nombres cambiaron en las estampas de las paredes, cuando las voces de los criados se apagaron y otras las reemplazaron, hubo momentos en que la memoria tocó la puerta. En una tarde de otoño, el muchacho ya hombre salió al balcón con el hijo que había tenido, y al mirar la llanura, vio algo suyo en la lejanía, la idea de que la ausencia no es olvido. Sostuvo la mano del niño y le susurró una promesa que no era más que la continuación de la otra. Hay historias que vuelven. Violante, en la penumbra de su cuarto, encendió una vela y la dejó arder durante 1 hora, como si con aquel acto alimentara no la llama sino la confianza en el porvenir. Miró hacia la cama en la que alguna vez se consumó la pasión que desató la tragedia y la esperanza, y entendió que el cuarto había sido, y seguiría siendo, el lugar donde la vida se había fracturado, y también el que la iría soldando con paciencia. La obsesión que en un principio parecía una ruina, terminó por convertirse en una resistencia silenciosa, la de una mujer que transformó su deseo en acto que protegía una descendencia. La sociedad siguió su curso, implacable y repetitiva, pero en la intemperie de los gestos particulares se guardó una pequeña victoria, no la de la justicia pública, sino la de la lealtad a lo que el corazón decide custodiar pese a todo. Si esta historia te ha conmovido y te hace preguntarte cómo se desligan el amor y el poder, deja tu comentario. ¿Crees que Violante hizo bien en casarse por protección o que traicionó su deseo? Comparte tu teoría y cuéntame qué harías tú en su lugar. La historia merece ser discutida, porque no hay respuestas fáciles cuando el precio de proteger a quien se ama es renunciar a parte de uno mismo.